Real Betis 1, Real Madrid 1. Se está haciendo demasiado habitual que empecemos los videos con esta cierta tensión después de ver otro bochorno de partido del Real Madrid, de sus delanteros, de algunos futbolistas que van como que no se trata de ellos, o como que el fútbol sencillamente no les interesa. Llevamos tanto tiempo en esto que llega un punto en el que ya probablemente los aficionados del Real Madrid no aguantemos más. Yo estoy en ese punto, no solamente por perder, porque repito, tú puedes perder los partidos, el fútbol, el deporte, la vida, se trata de ganar y no siempre vas a ganar, a menos que, bueno, seas el Real Madrid de Cristiano, Benzema y Bale, que básicamente se cansaron de ganar, ¿no? Pero lo que yo siempre opino es intolerante ver ese montón de futbolistas, para llamarlos de alguna manera futbolistas, muchos de ellos, vamos a decir muchísimos, como en un trance en el que dices, mira, estos señores realmente juegan en el Real Madrid. Si esta gente, Camavinga, Vinicius Junior, Mbappé y compañía, llegaron al Real Madrid, lo único que yo te puedo decir es no desistas de absolutamente nada que tengas propuesto en la vida, porque vas a ser capaz de conseguir absolutamente cualquier cosa. Si esta gente no solo llegó a ser profesional del supuesto deporte por el que ganan muchísimo dinero, sino que tuvieron la suerte, por llamarlo de alguna manera, de llegar a un equipo como el Real Madrid, tú vas a conseguir cualquier cosa que te propongas. Esta mañana hablaba con un amigo que me preguntaba, mira, estaba como un poco preocupado viendo el partido del Barça contra el Mallorca. Creo que fue el último partido que tuvieron, no lo vi, no me acuerdo el último partido que tuvieron, en el que no se vieron, contra el Celta de Vigo, que no se vieron tan bien, tan cómodos, y se lesiona Lamine Yamal, no está Rafinha. Él decía que al Barça a lo mejor se le estaba haciendo un poco larga la temporada, y de manera preocupada, lo noté preocupada, me dice, ¿tú de verdad piensas que habiendo un clásico de por medio puede haber alguna opción de que el Barça se deje un par de puntos antes del clásico, que el Madrid gane el clásico y esto se ponga un poco apretado? Y yo le dije, el Barça está jugando muy mal, está en un punto muy bajo de forma física y de varias cosas, que puede llegar a pensar uno que el Barça se va a dejar algún punto, aunque también es tan difícil en esta liga, que el nivel es el que es. Pero lo que yo veo absolutamente imposible es que este grupo de futbolistas tenga la capacidad de ganar 7 partidos de manera consecutiva. Lo veo prácticamente imposible, y hoy mismo me ha dado la razón. No he revisado el celular, pero muy probablemente me haya escrito algún mensaje, porque siempre después de los partidos me manda algún mensaje, ¿no? Le dije eso desde el fondo de mi corazón. Lo que veo más difícil es que el Real Madrid pueda ganar los 7 partidos que le quedan, que eso prácticamente lo doy por descartado. Y en el primer partido, esto me ha dado la razón, el Real Madrid ha empatado con el Betis en un partido que ha tenido de todo. Y voy a despachar rápidamente lo del tema arbitral, porque sí, otra vez polémica, y ustedes me han escuchado decir muchísimas veces, es muy difícil competir de esta manera con estos arbitrajes, es muy difícil. Pero a mí, honestamente, me da vergüenza venir a hablar de arbitraje cuando se perpetran estos bochornos fin de semana tras fin de semana. Estamos hablando que el equipo que dominó hace no tanto Europa, el equipo que hace no tanto derrotó absolutamente cualquier equipo que se le topaba en el continente europeo, donde se supone que se juega el mejor fútbol del mundo, este equipo, en los últimos 6 partidos, en un mes de abril en el que se jugaba la temporada o las 2 competiciones más importantes, este equipo jugó 6 partidos y pudo ganar solo uno de esos partidos. Entonces, ¿cómo se tiene justificación al respecto de, después de disputar 6 partidos, probablemente los más clave de toda la temporada, tú hayas ganado un solo partido? Para mí es absolutamente injustificable. Entonces, sí, lo del tema arbitral es muy difícil, pero si Mbappé mete una, no en fuera de juego, vamos a ver ahorita una imagen de Mbappé que me voló la cabeza. Si Mbappé mete una de las que tiene, de las 60 que tiene por partido, y que la que meta no sea la de offside, el gol de Bellerín al final del partido no estaría importando gran cosa, por lo menos para acabar la temporada dignamente, como les pidió supuestamente Florentino Pérez al bajar al vestuario. Yo espero sinceramente que el señor Florentino Pérez, con su legado intachable que tiene, salvo estas 2 últimas temporadas que han sido bochornosas y que les ha dado un poder para mí
exagerado muchos futbolistas se empiecen a tomar cartas en el asunto, ya que parece que la idea de mantener a las dos estrellas en el mismo equipo por lo menos un año más y que se va a renovar a Vinicius, y eso sería ya mantenerlos por lo menos 3-4 años más, seguramente que por lo menos tengan la capacidad de decirle a estos futbolistas: se les acabó el crédito. Y se les acabó el crédito no es decir vamos a mandarlos todos al Castilla, no, porque es imposible y ya esto hay unos contratos que hay que respetar y esto mueve mucho dinero y lo que ustedes quieran. Pero lo que yo siento es que es el momento de esta directiva de decir: el día 1 de la siguiente temporada va a haber un entrenador, Mourinho, Klopp, Deschamps, Scaloni o Jesucristo, el que sea. Pero allí, desde el día número 1, vamos a tener que empezar a hablar un poquito de ganarse las cosas. Si el entrenador que va a estar ahí considera que Eduardo Camavinga a día de hoy está más cerca de ser el suplente del que sea titular en el Castilla, de poder ser futbolista del Real Madrid, que ese hombre pueda decidir si colocar a Thiago Pitars, que es otro drama, lo siento mucho, es un futbolista que corre mucho y que le mete mucha energía, pero te regala 2 o 3 goles cada vez que es titular, y eso es algo que debemos meternos ya en la cabeza. Pero que si el entrenador desde el día 1 la siguiente temporada quiere meter a Pitars porque le salió del culo antes que Camavinga, que tenga la facilidad de poder decidir si meter o no meter a Camavinga. Así de claro se los digo. No tengo otra manera de explicar, y obviamente esto engloba en general hablar de Kylian Mbappé, hablar de Vinicius Junior, hablar de cualquier futbolista que sienta el entrenador que no está rindiendo en lo absoluto, pueda decir: usted mañana no juega o usted me sale al minuto 59 sin hacer absolutamente nada. Y donde se te ocurra hacer la de Vinicius Junior en el partido con el Clásico, ya sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Un par de partidos ahí totalmente fuera de la convocatoria, a ver cómo es que nos vamos a arreglar. La imagen que estamos viendo en pantalla, repito, a mí me da vergüenza hablar de arbitraje cuando se tiene esta imagen. O sea, es que repito, muchachos, por mucho que te estén robando, si te roban un penalti y tú metes 4 goles, o sea, del penalti no se va a acordar nadie, ¿no? O sea, eso siempre, obviamente eso cambia las dinámicas de los equipos y de los partidos, pero eso está clarísimo, ¿no? Pero en fin, esta imagen que estamos viendo es de un penalti en el que Brahim remata, y me parece absolutamente de locos que estaba viendo una cuestión allí, una cuenta en Twitter que se llama Archivo VAR, y que explicaba que no puede repasarlo el árbitro del VAR porque supuestamente la está recogiendo. Me pareció lo más irreal que he escuchado, pero para que se hagan una idea de cómo manipulan esto. Este penalti para mí es clarísimo, el balón le da directamente y además iba a portería, pero no me quiero enredar mucho más. En el gol del Betis, los jugadores del Real Madrid reclamaron una falta, para mí falta inexistente, o sea, no podemos ya empezar para mí no lo es, definitivamente. Mendy intenta ser más listo que el árbitro y para mí en el contacto es insuficiente. Sí le toma un poco el hombro, pero tampoco es como para pitar una falta en un momento crítico del partido. Y además, Ferland Mendy, que por cierto me alegra verlo de vuelta y que esté durando por lo menos un partido completo, pero Ferland Mendy, con toda la experiencia que tienes y todos los años que llevas jugando en el bendito fútbol español, tú sabes que este ligero contacto y en esa altura del partido, si el rival marcaba, eso no va a pasar, no iban a pitar absolutamente nada. Lo tendrías que tenerlo clarísimo. Pero bueno, no voy a quemar a Mendy porque todo lo contrario, considero que a nivel defensivo nos va a aportar muchas cosas en el caso de que la temporada que viene por fin pueda mantenerse sano. Hablé tantas cosas que ni siquiera hablamos del partido, ¿no? Pero es que la calentura que llevo en la cabeza es difícil de comprender también. Y miren este tweet que me he encontrado. Trent es muy bueno, por cierto, me encantan los pases de Trent. Defensivamente no lo he visto tan mal como esperaba verle. En algún partido sí lo he visto muy mal, pero ha llevado una línea defensiva general bastante buena. En esta jugada, bueno, se puede ver que Bellingham tiene el balón afuera del área ahí, a unos 30 metros de la portería. Está totalmente abierto Alexander-Arnold cuando anulan este gol que es de Kylian Mbappé y del que les hablaba, que mete siempre la que está en fuera de juego. La apertura de Bellingham para Trent está habilitado sin mayor problemas. Y vamos a leer el tuit y vamos a repasar las imágenes. Hay que ser inútil, pero inútil para verte en fuera de juego toda la jugada y no salirte. Mira a Vini a su misma altura y termina la jugada sin estar fuera de juego. Mbappé juega
sin fuera de juego en su cabeza. Es indefendible tener un 9 así, es de coña, de absoluta coña, ¿no? Y si repasamos las 3 imágenes, efectivamente antes de que Bellingham abriera para Trent, ambos están en fuera de juego. El pase se produce. Vinicius, cuando la pelota va hacia Trent, en la mitad del camino, ya empieza a salirse de ese fuera de juego y termina, como dice este tweet, para mí habilitado. Va a lo mejor una línea, pero lo intentó, ¿no? Intentó entender el funcionamiento de esta jugada. Trent hace un centro absolutamente bestial para Kylian Mbappé, que no se movió prácticamente de la salida. O sea, es que prácticamente no se movió. Mira, está totalmente inmóvil. De hecho, se dice que se ve que avanzó un poco más de lo que estaba. Totalmente inhabilitado, ¿no? Es impresionante. Y la cantidad de jugadas, ocasiones de gol que este hombre desperdicia por partido. Es que estaba viendo que con el gol que mete Vini hoy, en lo que es probablemente su peor temporada, muy a la par de la temporada pasada, o igualadas, o tal vez lo que quieran colocar, pero es una temporada horrible de Vinicius. Si Vinicius hubiera tirado los penaltis que tiró Mbappé, llevaran la misma cantidad de goles, para que se hagan una idea de la grandeza de este futbolista, que en una temporada muy buena donde estaban, ay sí, la bota de oro, el Pichichi, que es lo que nos quedó celebrar ahora, botas de oro y Pichichi. En esa temporada, el peor Vinicius, si hubiera metido los mismos penaltis que metió Mbappé, llevarían la misma cantidad de goles. Me parece absolutamente de loco. Pero bueno, no me quiero ya volver más loco, ya lo que dije lo tenía que decir. Vamos a estar aquí, por supuesto, el tiempo que sea necesario, y estoy convencido de que en algún momento volveremos. No sé qué opinan ustedes. Otro partido más de mierda. A este ritmo el Barça va a terminar ganando la liga con 26 puntos, una cosa así de diferencia, y es vergonzoso. Y ojo que no terminamos perdiendo el segundo lugar, que ni siquiera sé cuánto está el otro. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.